Le dio la espalda a Netanyahu. En una entrevista cargada de ambigüedades estratégicas, J.D. Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, dejó caer una bomba diplomática. La guerra con Irán no está en los intereses de Washington. Para el candidato republicano a la vicepresidencia, el país hebreo deberá pensar 2 veces antes de intentar llevar a la potencia norteamericana a otro conflicto que solo vaciaría los bolsillos y distraería recursos. La declaración de Vance fue una bofetada sutil a Netanyahu, dejando claro que, aunque Tel Aviv tiene el derecho a la legítima defensa, Trump no está dispuesto a gastar ni un centavo más en los caprichos de su viejo aliado, ni a ser arrastrado a una guerra monumental en Medio Oriente. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Trump advierte a Netanyahu. A medida que las tensiones escalan en Oriente Medio, los principales actores políticos de Estados Unidos empiezan a tomar posiciones estratégicas, calculando los beneficios y costos de las acciones de Tel Aviv. En una entrevista reciente en el Tim Dillon Show, J.D. Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia y aliado de Trump, señaló sin rodeos que el país hebreo tiene derecho a defenderse, pero que Estados Unidos no puede darse el lujo de entrar en una guerra con Irán. Estas declaraciones no son fortuitas. Vance, siguiendo el tono de la campaña de Trump, ha insistido en que, aunque Estados Unidos respalda el derecho del gobierno de Netanyahu a la autodefensa, el conflicto con Irán es una distracción peligrosa para Washington. A veces nuestros intereses coinciden y a veces no, declaró, haciendo hincapié en que esta vez los caminos de ambos países podrían no estar alineados. La prioridad de Estados Unidos, afirmó, debe ser evitar involucrarse en una guerra. Para el candidato a vicepresidente, los riesgos superan cualquier posible beneficio, sugiriendo que tal conflicto sería una carga innecesaria para los recursos estadounidenses y desviaría la atención de los desafíos más relevantes para la nación norteamericana. El senador Vance dejó claro que Estados Unidos debe actuar con cautela. No quiero que Irán obtenga un arma nuclear, aseguró, pero subrayó que hay formas más inteligentes de evitarlo sin sumergirse en un conflicto abierto. Resaltó los acuerdos de Abraham como un ejemplo de diplomacia eficaz, insinuando que permitir que los actores regionales manejen sus propios conflictos es un camino más viable que una intervención directa de Washington. No tenemos que vigilar cada rincón del mundo. Es hora de empoderar a nuestros aliados para que lo hagan ellos mismos, añadió. Esta perspectiva sugiere un enfoque pragmático y de contención, una línea con la doctrina que Trump pregonó en su mandato anterior. La administración Trump, que se enorgullece de no haber iniciado guerras durante su tiempo en el poder, sigue destacando la importancia de evitar lo que el expresidente ha denominado guerras extranjeras tontas. En un mitin reciente en Pensilvania, Trump reafirmó su promesa de mantener a las tropas estadounidenses lejos de conflictos sin fin. No debemos morir por un país del que nunca escucharon hablar y que ni siquiera quiere tener nada que ver con nosotros, sentenció, subrayando una visión aislacionista que podría redefinir las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, incluido el país hebreo, si regresa a la Casa Blanca. El propio exmandatario ha advertido que, por ejemplo, la estrategia del gobierno de Netanyahu en Gaza está dañando su reputación global. Están perdiendo la guerra de relaciones públicas, dijo, criticando la constante publicación de imágenes de bombardeos en barrios civiles. Para Trump, estas imágenes no hacen más que erosionar el apoyo internacional hacia la nación hebrea, generando un costo político que dicho país podría no ser capaz de asumir en el largo plazo. Avancen hacia la paz y acaben con esto. Debemos regresar a la normalidad, insistió. Esta retórica refleja un cambio en el tono del expresidente, quien durante su mandato apoyó incondicionalmente a Tel Aviv. La diferencia ahora es evidente. Trump parece preocupado por el impacto negativo que esta guerra podría tener en su propia campaña y en la estabilidad global, sugiriendo que la administración de Netanyahu debe actuar con más inteligencia política. Por otro lado, la prensa estadounidense ha reportado que Netanyahu no tiene intención de poner fin al conflicto antes de las elecciones presidenciales en noviembre. CNN reveló que fuentes cercanas al primer ministro aseguran que este ve pocos incentivos para detener la ofensiva mientras se define el panorama político en Washington.
Netanyahu, según los informes, confía en que Trump gane las elecciones y lo respalde en futuras acciones militares y diplomáticas. De hecho, se ha reportado que ambos líderes han mantenido conversaciones privadas en semanas recientes, lo que podría sugerir para algunos una alineación estratégica en caso de que Trump regrese al poder. Pero esta confianza podría tener un precio. Las protestas en Estados Unidos contra la ayuda militar al país hebreo han crecido en las últimas semanas, poniendo en jaque la narrativa de Tel Aviv. Durante un discurso en el Congreso, Netanyahu pidió acelerar la entrega de armamento estadounidense, señalando que esto podría acelerar drásticamente el fin de la guerra en Gaza. Sin embargo, los manifestantes no tardaron en mostrar su descontento. Desde Washington hasta Nueva York, miles de personas exigieron el fin del apoyo militar y algunos activistas incluso arrojaron insectos al hotel donde se hospedaba el primer ministro. En un tono apocalíptico, Trump advirtió en un mitin en Wisconsin que la nación hebrea podría dejar de existir si él no gana las elecciones. A su juicio, de vencer su contendiente, Kamala Harris, el país dirigido por Netanyahu sobrevivirá apenas 1 o 2 años. Según esas declaraciones, solo Trump sería capaz de garantizar la seguridad de esa nación en medio de las crecientes tensiones con Irán. Esta retórica que combina la urgencia con la grandilocuencia refleja la visión de Trump sobre su papel en la política global, como el único líder capaz de evitar el colapso de sus aliados y prevenir una tercera guerra mundial. Aún así, la advertencia del expresidente gringo no parece ser suficiente para cambiar la realidad en Oriente Medio. Las tensiones entre el país hebreo e Irán han escalado peligrosamente. En la madrugada del 26 de octubre, más de 100 aviones de combate de Tel Aviv bombardearon objetivos en territorio iraní, utilizando cazas F-35 de última generación. El presidente iraní Masoud Pezeshkian respondió con un tono desafiante. Cualquier estupidez será respondida con tacto e inteligencia, precisó. Estas declaraciones sugieren que Teherán no está dispuesto a ceder ante las provocaciones, lo que añade una nueva capa de complejidad a la situación. Conforme se acercan las elecciones en Estados Unidos, la situación en Oriente Medio sigue siendo un lastre político para la administración de Biden. Trump ha culpado directamente al presidente y a la vicepresidenta Kamala Harris de la escalada en la región, acusándolos de incompetencia extrema y de haber enriquecido a Irán en los últimos 3 años al permitir que vendiera su petróleo y acumulara recursos. Y aunque ahora la dupla Trump-J.D. Vance abogan por una estrategia de no intervención directa, la pregunta que queda en el aire es: ¿podrá el gobierno de Netanyahu mantener su ofensiva sin arrastrar a Estados Unidos a un conflicto mayor con Irán? Trump parece decidido a evitar la guerra, pero Tel Aviv y Teherán continúan calibrando sus movimientos, sabiendo que cualquier error podría tener consecuencias catastróficas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte
de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.